Hola a todos, perdonad el retraso. Año 2019 y todavía no sabemos conectar un Mac a una pantalla. Espero que el parpadeo pare. Bueno, gracias a Gregorio Fernández por darme la oportunidad de dar la charla aquí hoy y gracias a vosotros por asistir. Creo que lleváis toda la mañana de charlas, intentaré que sea breve y que sea interesante sobre todo. Yo soy Jorge Para, soy el responsable de desarrollo de mobile de Cognizant en España y soy también mobile architect. Eso quiere decir que hago diseño, soluciones para aplicaciones móviles. Hoy de lo que os quiero hablar es de realidad aumentada y de cómo podemos construir desde cero una experiencia de realidad aumentada y cómo vosotros podéis hacerlo. Entonces, esto se ve fatal. Esto es Central Park en Nueva York y una pequeña muchedumbre. Y bueno, no sé si alguno tiene una idea de por qué puede haber esa muchedumbre en Central Park abandonando los coches. Es maravilloso que esto pase por Pokémon GO. Vamos a verlo. Imposible. Bueno, es Pokémon GO, efectivamente. Pokémon GO revolucionó los videojuegos en el móvil y fue un bombazo tremendo, ¿no? Y fue de una manera lo que llevó a todo el público el concepto de realidad aumentada y de realmente acceder a él. Según la Wikipedia, la realidad aumentada es un conjunto de tecnologías que me permiten, a través de un dispositivo, ver el mundo real y además añadir algo extra, que serían los elementos virtuales. Bueno, y aquí os pinto un poquito la historia y dudo mucho que la podáis leer. Os la cuento brevemente. Como con casi todas las tecnologías, la realidad aumentada está de moda hoy, pero lleva muchos años detrás de historia. En el 1901 hubo un señor, un escritor de ciencia ficción, que mencionó el concepto por primera vez en un libro. Ya en los años 60, en el mundillo de la investigación académica universitaria, se iniciaron los primeros experimentos de realidad aumentada. No prosperó, se crearon laboratorios, pero el hardware no estaba suficientemente avanzado como para poder dar una buena experiencia y se quedó parado durante años hasta los 90. En los años 90 se recupera de nuevo en el mundo académico y después también en el mundo de la investigación, ya no tan universitaria, pero más de organizaciones como la NASA, que en el 99 pues, creó un panel de control de una nave espacial con realidad aumentada. Eso aún quedaba lejos del gran público. En la primera década del año 2000 se empezó a dar un uso comercial a realidad aumentada, igualmente dentro de un contexto muy limitado y de unas instalaciones muy limitadas y muy hechas ad hoc para un concepto publicitario. Y entonces, en el 2016, llega Pokémon GO, 45 millones de usuarios diarios. 2017, Apple libera ARKit, que es el framework de Apple para hacer realidad aumentada para iOS. Y Android libera ARCore, que es el framework de Google para hacer realidad aumentada en Android. Eso fue hace menos de 2 años, en realidad. El año pasado podíamos contabilizar como 500 millones de dispositivos que soportan estas tecnologías de iOS y Android, es decir, 500 millones de usuarios potenciales. Y 2019, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, lo construiremos entre todos. Para que os hagáis una idea de cómo ha sido la evolución, pues ese señor que veis allí rodeado de unos aparatos muy extraños era el concepto de realidad aumentada que había en los 60. En los 90 la conceptualización se parecía más a lo que hemos visto más tarde. Y aquí en la parte de la derecha pues tenemos unas HoloLens de Microsoft y arriba pues un iPhone X. Eso es lo que es la realidad aumentada hoy en día en términos de dispositivos. Vamos un poquito al grano. ¿Cómo funciona esto de la realidad aumentada? No vamos a ir al detalle porque es muy complejo, pero sí es importante entender lo más básico para luego poder hacer una buena app. Hay 2 partes. El hardware. El hardware recupera información del entorno. Y tenemos dentro del hardware
típicamente un acelerómetro que me dice si el dispositivo se está moviendo y hacia dónde y con qué velocidad. Un giroscopio, y el giroscopio me dice si el dispositivo está rotando en cualquiera de sus ejes. Y con esas dos cosas, si se está moviendo o no y si está rotando o no, puedo saber con bastante precisión hacia dónde está apuntando el dispositivo. Además, tengo la cámara, claro, porque tengo que capturar el mundo real, porque de eso se trata, ¿no? De capturar el mundo real y añadir luego algo. Y típicamente los GPS también nos ayudan porque nos dan contexto sobre dónde está el dispositivo en ese momento. Esto es el hardware. ¿Algún dispositivo que tenga este hardware? Pues muchos móviles de hoy en día tienen este hardware. Uy, perdón. Me ha cambiado la voz. El software. El software serían los frameworks ARKit o ARCore. El software hace muchísimas cosas para que podamos trabajar con realidad aumentada. Empezando, los feature points son puntos que el software es capaz de detectar que son relevantes en la escena. Por ejemplo, una esquina. Por ejemplo, un borde. O un punto que tiene muchos puntos alrededor que son parecidos. Eso nos permite hacer con un algoritmo pues una detección de planos, que es muy importante, porque si estoy haciendo una aplicación de realidad aumentada y voy a poner un elemento virtual, lo más probable es que lo quiera poner en algún sitio que sea reconocible para el usuario. Por ejemplo, una mesa, no en el aire flotando, ¿no? Entonces, la detección de planos nos da un contexto muy bueno para colocar los elementos virtuales. Además, este software hace un tracking del movimiento, porque claro, es importante si yo empiezo una escena, dispositivo, estoy mirando para allá, si me muevo y vuelvo, el dispositivo tiene que saber que estoy otra vez en el mismo sitio que estaba al principio. Estimaciones de luz. Imaginaos, arranco el dispositivo, cámara, estoy cogiendo una imagen y hay una lámpara. Si yo coloco una esfera, el usuario esperará que esa esfera esté iluminada por la lámpara. Es decir, yo pongo una esfera virtual, pero el usuario esperará que esté iluminada por la lámpara y que se vea esa luz. Eso también es capaz de hacerlo este tipo de software. Anchors. Bueno, anchors son anclas. Si habéis hecho desarrollo web, pues es algo parecido a lo que es un anchor en web. Es decir, es un anclaje a un punto específico, en este caso al universo 3D que tenemos alrededor. Por supuesto, este software nos permite colocar los elementos virtuales, generalmente asociados a un anchor, y también nos facilita el heat testing. Heat testing es que, bueno, pues poder pintar elementos virtuales en el mundo real, pues mola, pero poder luego tocarlos y hacer cosas, pues mola mucho más, ¿no? Y esto es lo que nos hace el heat testing. Con lo cual, con ese hardware, que podría ser cualquier móvil de gama media alta de los de hoy en día, y con ese software, que puede ser ARKit o ARCore, tenemos lo básico que necesitamos para construir nuestra aplicación de realidad aumentada. Ahora bien, haciendo un poco de recapitulación, si mañana vosotros queréis hacer una app de realidad aumentada, ¿qué necesitaréis? Primero, una idea, porque si no tenéis una idea, no podéis empezar. Ojo, si tenéis una idea y no tenéis las capacidades, espíritu y ganas de poneros con ella, tampoco, pero la idea es muy importante. Unos recursos gráficos, porque si vamos a estar colocando elementos virtuales, eso será típicamente elementos 2D, modelos 3D, bueno, recursos que son complejos de crear y complejos de gestionar para que se muevan. Necesitaremos también un hardware, pues un ordenador, ¿no?, para poder programar la app, y un dispositivo para poder ejecutarla, y un framework de realidad aumentada, ARKit, ARCore o cualquier otro. Cuando tengamos todo eso, podemos juntar las piezas, ponerlo todo a funcionar, y luego, como en cualquier proyecto de desarrollo de software, se trata siempre de iterar en trabajar, evaluar lo que he hecho, pensar cómo mejorarlo. Trabajar, evaluar lo que he hecho, pensar cómo mejorarlo, hasta que tenga el mejor producto posible. Entonces, para hoy, yo quería preparar una app que os pudiera enseñar. Entonces, mi idea es hacer una app
que sea capaz de detectar una app de realidad aumentada, que detecte el logo de Gregorio Fernández y pues reproduzca un vídeo donde ha detectado el logo. Para eso pues necesito la imagen del logo, claro, y el vídeo. Como hardware utilizo mi MacBook y un iPhone y lo voy a hacer con ARKit, porque hoy estamos hablando de iOS, ¿verdad? Dicho lo cual, vamos a pasar ahora un poco a algo más técnico, sobre cómo podemos juntar esas piezas. Nuestra app va a tener esos elementos principales. Y en azul están los elementos que hacemos nosotros. Creo que habéis tenido hoy una charla de Cocoa Touch. Entonces, en esa charla probablemente os han hablado de un UI View Controller, que es un bloque básico para construir aplicaciones en iOS. Porque es un componente que permite mostrar vistas y que es consciente del ciclo de vida, de cuándo se carga, cuándo se muestra la vista, cuándo se va a dejar de mostrar la vista, y eso nos permite actuar en consecuencia. Entonces, nosotros en nuestra app tendremos que crear al menos, y de hecho es solo uno, UI View Controller. Además, vamos a crear un View Model, y esto es una decisión de arquitectura, no es necesario. Podría hacer todo en el UI View Controller, pero si separo cierta lógica, voy a poder luego probar lo que he hecho más fácilmente y tener pues, clases más pequeñas. Y luego veis en gris, bueno, veis, es un hablar, bueno, si las veis. Tenemos abajo 3 cajitas y ahí tenemos unas clases que empiezan por AR todas. Eso es una nomenclatura en iOS que es más bien algo heredado. Hoy en día no sería necesario en realidad, pero en iOS cada framework tiene como 2 letras típicamente, a veces 3, que prefijan todos los tipos que están definidos en el framework. Estas de AR son de ARKit, no hay sorpresas ahí. Y nuestra app va a utilizar básicamente de ARKit un AR Configuration que me permite configurar cómo se va a comportar la escena de ARKit. El AR SCM View, que es la parte fundamental porque es una clase que muestra una vista, que arranca la cámara, que muestra la cámara en el móvil, que además lanza los procesos para los feature points y además a partir de la configuración es capaz de detectar planos o imágenes o caras o lo que hayamos dicho. Y lo que hace con todo eso es informar a su delegate. Si vais a hacer una aplicación iOS, tendréis que saber lo que es un patrón delegate porque está por todas partes, que es básicamente que hay un componente de la app que delega, por eso se llama delegate, en otro la respuesta a una determinada situación. En este caso, el AR SCM View va a delegar en el AR SCM View Delegate cosas como he encontrado esta imagen que me dijiste que buscara o he detectado una cara. Bueno, para finalizar, ahí a la derecha veis SKScene, eso no sigue la misma nomenclatura, eso es porque eso es de SpriteKit. Eso es un framework para juegos en 2D. Nosotros no lo vamos a utilizar para hacer un juego en 2D, en este caso, es simplemente para reproducir un vídeo. Y es una cuestión de conveniencia porque se podría hacer de otra manera, pero esta es una manera muy eficiente. No tiene mayor importancia dentro del contexto de la realidad aumentada. ¿Cómo funciona todo esto si lo ponemos junto? Vale, esto se ve menos todavía. El View Model va a crear la configuración. Y la configuración, lo que le va a decir es que queremos buscar el logo de Gregorio Fernández. El View Controller arranca la escena de realidad aumentada y en el momento en el que apuntemos al logo, le va a decir al delegado, lo encontré. Y el delegado, a su vez, se lo va a informar al View Model. Y el View Model lo que va a hacer es crear el vídeo, añadirlo a un nodo de la escena y decirle al View Controller que lo pinte. Y ya está. No hace falta que hagamos más. Y os voy a enseñar un poco de código para que veáis lo fácil que es. Esto es crear la configuración para la escena. Y lo que hacemos es muy sencillo. Le decimos que tiene que traquear el mundo que hay alrededor y que queremos que detecte
una imagen en concreto, que la tenemos en la app, forma parte del bundle de la app. Esto es un método del delegado del AR Stream View Delegate y le llama la vista de la escena cuando encuentra la imagen. Y lo único que hace es decirle al ViewModel, he encontrado la imagen. Esta parte es un poquito más compleja y crea el nodo para el vídeo. Es un poquito más compleja porque en esta parte realmente entramos un poco en el mundo de lo que es manipular objetos en 3D. Si alguno, además de hacer una app que puede estar chula y que es interesante, quiere ahondar más, antes o después tendrá que aprender un poquito de álgebra y de... Bueno, los elementos 3D se manejan típicamente con matrices 4x4. No es que sea una cosa muy difícil y hay mucha referencia, mucha documentación por ahí, pero hay que saber un poquito cómo funciona eso. Aquí lo que estamos haciendo es crear un nodo de SpriteKit, crear un nodo para el vídeo, reproducir el vídeo y añadirlo a la escena. Bueno, tal cual está, funciona, tampoco hace falta entrar más en detalles. Quiero decir, que no os parezca que todo es difícil porque esta parte es un poquito más confusa. Y esto es todo. Estas son las partes más importantes. Hay algo más de código, pero poco más. Con lo cual, os lo quiero enseñar para que veáis que funciona. Vale. Bueno, estamos viendo la pantalla del móvil y esta es la app que he creado. Y bueno, pues esto es la vista, la AR SCM View que decíamos. Y está en realidad detectando esos feature points de los que hablábamos. Y aquí casualmente voilà, lo encontró. Ha encontrado el logo y reproduce el vídeo. Entonces, esto está aquí. Y como sabemos que estamos moviéndonos, yo puedo moverme por la escena y cuando vuelvo, sigue ahí. Es más, como ARKit tiene image tracking, pues le sigue. Bueno, es chulo. Bueno, y gracias por el aplauso. Quizás es demasiado para lo que hace, pero lo importante es que esto no vale para nada, pero exactamente el mismo concepto se puede aplicar para usos interesantes. Porque si en vez de tener el logo del Gregorio Fernández, pues tengo unas fotos de los cuadros del Museo del Prado, pues puedo poner debajo del cuadro un vídeo en el que se explica la historia del pintor y de por qué ese cuadro y por qué se hizo y cómo se hizo, lo que fuera. En realidad, cualquier contenido que os podáis imaginar en el que encontrar una imagen concreta da lugar a mostrar un contenido específico. Y el código es el mismo. Es el mismo. Lo que cambia es la imagen que yo encuentro y el contenido que yo pongo. Lo demás funciona exactamente igual. Entonces, recapitulando. Tenemos a nuestra disposición, y es una suerte, dos frameworks, ARKit y ARCore, que nos permiten hacer aplicaciones de realidad aumentada que llegan a muchísima gente y además son dos frameworks que son fáciles de usar. Con una ventaja sobre otros frameworks como Unity, y es que si yo soy un desarrollador de iOS, me resulta muy sencillo aprender cómo se maneja ese framework. No tengo que aprender otro lenguaje de programación, ni otro paradigma, ni otra forma de hacer las cosas. Es lo mismo que yo suelo usar y que sé cómo usar,
y lo uso para hacer realidad aumentada, que es una cosa chula. Además, esto es un poco para que nos hagamos conscientes, ¿no? Algo como lo que veis es posible y sencillo de hacer, no solo por realidad aumentada, sino por cómo se comporta junto con otras tecnologías que han crecido una barbaridad en los últimos años, como Machine Learning. Machine Learning para la realidad aumentada nos ayuda muchísimo porque nos da contexto. Porque lo importante es que yo esté viendo una escena y sepa identificar cosas importantes en la escena. Y ahí entra Machine Learning. De nuevo, la tecnología es accesible. Es accesible, lo primero, porque es gratis. Quiero decir que para utilizar estos frameworks no hay que pagar. De hecho, para utilizar los IDEs tampoco hay que pagar. O sea, es totalmente gratis. Y es fácil de usar. Y está muy bien documentada. Y hay 1 millón de ejemplos ahí fuera de cómo se hace cada cosa que queráis hacer con ella. Es decir, no hay más excusas que no se te ocurra la idea o que no te guste para no hacer algo de realidad aumentada. Y bueno, un último comentario. Volviendo al tema de los recursos 2D y 3D, si como desarrolladores queréis hacer una app de realidad aumentada, sería buenísimo que tuvierais un amigo que le guste mucho el diseño y haga modelos 3D, o encontréis cualquiera de los sitios que hay, que los hay, que tienen modelos 3D gratuitos. Porque para hacer una versión sencilla de realidad aumentada no os va a hacer falta esa parte de los modelos 3D, pero si os fuerais algo más complicado, sí os va a hacer falta. Y tendréis la tentación quizá de hacerlo vosotros. Y en general, un buen desarrollador ha dedicado un tiempo que no le permite ser un buen diseñador y viceversa. Y además será una buena experiencia para vosotros si podéis empezar a trabajar junto con un diseñador, porque esa es la vida real. En la vida real hay especializaciones y profesionales que saben hacer muy bien lo que hacen. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.